¿Crees que lo más terrible de Roma es la crucifixión a lo largo de la Vía Apia? ¿O cuando una fiera mata a un hombre para divertir a la multitud? No, esas son muertes rápidas. Para quienes el imperio odiaba de verdad, existía un destino peor. Damnatio ad metalla, condena a las minas. Era un billete de solo ida, el único lugar sobre la tierra donde la muerte había que ganársela, como si fuera un premio. A una persona la tachaban de la lista de los vivos, pero no le dejaban morir de inmediato. Tenía que convertirse en un recurso, usarlo hasta el final y luego darlo de baja. Bienvenido al infierno real, sobre cuyos cimientos se levantaba el brillante Roma de oro. Hoy recorreremos ese camino, desde el golpe del mazo del juez hasta el último aliento en la oscuridad. Veremos por qué pecados a un ciudadano romano lo convertían en un inventario que habla. Bajaremos a los frentes de mina en Hispania, a estrechas madrigueras de piedra, donde la gente pasaba años sin ver el sol y partía el granito con su propio cuerpo. Entenderemos por qué toda esa grandiosa economía antigua se vendría abajo en un solo día, sin esta monstruosa máquina subterránea. Abróchate el cinturón. Empezamos el descenso. Imagínate, estás en el foro. Ruido, empujones, el sol te ciega. Frente a ti, el pretor con una toga blanquísima. Esperas la sentencia. La espada del verdugo habría sido una misericordia. Y ya está, oscuridad. La arena te habría dado una oportunidad de gloria o un final bonito. Pero oyes dos palabras, ad metalla, a los metales. En ese instante tu vida termina. Tu corazón aún late, pero jurídicamente eres un cadáver. A las minas no mandaban a cualquiera. Un esclavo normal es un valor, cuesta dinero, se le cuida, se le alimenta, se le cura si enferma. Nadie en su sano juicio arrojaría un activo caro a un agujero húmedo para que muera de enfermedad. A las galerías solo iban los desechos, condenados a morir. Aquellos a quienes el Estado quería no solo matar, sino borrar de la faz de la tierra. Y encima, con beneficio para el erario. ¿Quién estaba en esa fila? Incendiarios, profanadores de templos, desertores, traidores. Más tarde se le sumarían los cristianos que se negaban a ofrecer sacrificio al emperador. No era un deber laboral, era una ejecución aplazada. La máquina de la justicia romana razonaba con cinismo. ¿Para qué simplemente cortar la cabeza a un criminal, si aún quedan 5 o 10 años de recurso? Que pague el aire que respira. Aquí entra en juego un concepto terrible del derecho romano. Servus poene, esclavo del castigo. Piénsalo. Ya no eres ciudadano. Ni siquiera eres esclavo. Un esclavo tiene dueño. ¿Algún comerciante gordo o un senador? El dueño puede apiadarse, rescatarte, incluso liberarte por buen servicio. Un servus poene no tiene dueño. Su propietario es la ley. Y con la ley no se negocia. No te pueden regalar, no te pueden vender, no te pueden soltar. Esto es como la diferencia entre un coche propio y un coche compartido que ya van a enviar al desguace. Tu coche lo lavas, le cambias el aceite, esquivas los baches. En uno, para baja, pisas el acelerador a fondo por campo a través hasta que se caigan las ruedas. Ya no eres una persona, eres una función. Una pala, si se rompe, se repara. A ti simplemente te sustituyen por otro. Dejaste de ser sujeto de derecho y te convertiste en objeto de extracción. Pero para que nadie confundiera por accidente esa pala que habla con una persona normal, el imperio dejaba su firma, directamente en tu cara. El trámite era corto y brutal. Te arrastraban a un sótano donde ya calentaban un brasero. Olor a quemado y gritos. Esa es tu nueva realidad. En la frente te marcaban con hierro al rojo vivo. Solían escribir poco, al grano, según el delito. Fur, ladrón, cal, calumniador. O simplemente el nombre de la mina a la que quedabas asignado, como un número de inventario. A veces la marca no bastaba. Te ponían en el cuello un collar de hierro,
no uno bonito como en el cine, sino tosco con remaches. Solo se podía quitar a la fuerza. Del collar colgaban a menudo una plaquita. He huido. Atrápame y devuélveme a mi dueño, y recibirás un sólido. Desde ese momento, escapar se volvía casi imposible. ¿A dónde vas con una marca quemada en la frente? Cualquier transeúnte, cualquier campesino en una aldea remota, al ver esas señales, entendía: ante él hay un muerto andante. No te darán agua, pueden golpearte o entregarte a la guardia por una recompensa. Te miras en un espejo, si llegas a encontrarlo, y ves un monstruo. La identidad está borrada. Solo queda un cuerpo listo para el embarque. Por delante, un largo camino hacia el oeste, a Hispania, a la principal caja fuerte de Roma, donde tu vida valdrá menos que el pico con el que vas a trabajar. Tu convoy llega al destino. Olvida las playas soleadas y los olivares. Lo que ves delante se parece más a la superficie de Marte que a una provincia del Imperio Romano. Polvo rojo, tierra muerta y ríos envenenados por el ácido. Bienvenido a Iberia, la gran caja fuerte del emperador, su cartera y su maldición. Los romanos llamaban a este lugar Río Tinto. Aquí la tierra literalmente resumaba plata, oro y cobre. No era una producción artesanal, donde un par de personas rasca la roca con un pico. Era un Norilsk de la antigüedad, un gigante industrial que funcionaba las 24 horas. Un objetivo estratégico. La vigilancia era tal que la envidiaría cualquier legión en la frontera. Torres, patrullas, perímetro duro. Aquí metían a decenas de miles de marcados como tú para convertir montañas en monedas. Y la escala de extracción era tan enorme que a los ingenieros modernos les da escalofríos. A los romanos no les gustaba ir a lo pequeño. Si el mineral estaba profundo en la montaña, no abrían una mina, destruían la montaña entera. Esta tecnología se llamaba ruina montium, derrumbe de montes. Suena épico, pero para ti, como trabajador, era la forma más segura de no llegar vivo al final del plazo. Imagina la tarea. Hay que abrir un enorme flanco de montaña. No hay dinamita, no hay excavadoras. ¿Qué se hace? Los romanos usaban la gravedad y el agua. En la cima construían gigantescos depósitos, acumulaban allí toneladas de agua, y abajo, dentro de la roca, vosotros, topos vivos, abríais corredores estrechos y largos, galerías. Te arrastras en la oscuridad, perforando piedra, sabiendo que sobre tu cabeza hay un lago entero que solo espera el momento de desplomarse. Era el trabajo de un artificiero que desactiva una bomba sentado dentro de ella. A la hora X abrían las compuertas. El agua, rugiendo bajo una presión monstruosa, se precipitaba por las madrigueras que vosotros habíais abierto. El golpe hidráulico era tan fuerte que la montaña literalmente estallaba desde dentro. Las laderas se agrietaban y se derrumbaban, dejando al descubierto las vetas. Es como si demolieran un rascacielos cerrando las vigas maestras con una sierra, estando en la planta baja, mientras arriba otros ya colocan explosivos en la azotea. Quienes abrían esos túneles a menudo no lograban salir. Plinio el Viejo, que lo vio con sus propios ojos, escribió que el estruendo de una montaña rompiéndose era más fuerte que cualquier trueno. La gente moría por decenas en un solo estallido, solo para descubrir una capa. Pero ¿a quién le importa el material fungible cuando está en juego el oro? Sin embargo, la ruina montium era solo el comienzo. Cuando la montaña quedaba abierta, empezaba lo peor: el descenso. Las minas romanas no eran amplios túneles modernos con ventilación. Eran estrechas madrigueras de topo que bajaban en vertical 100 y a veces 150 metros. Mira un edificio de 40 plantas. Ahora imagina que tienes que bajar a esa profundidad bajo tierra por escaleras de madera inestables hacia lo desconocido. Cuanto más bajas, más cuesta respirar. El aire de abajo es denso, viciado, caliente. En los frentes profundos, la temperatura podía llegar a 40 o 50 grados. ¿Ventilación?
Los romanos abrían pozos paralelos y encendían hogueras en las bocas para crear tiro, pero a 100 metros de profundidad eso ayudaba poco. Caías en un saco de piedra sofocante. La presión de la roca allí es colosal. Las paredes gimen. Los puntales de madera crujen, recordándote que sobre ti hay millones de toneladas de piedra, listas para colapsar en cualquier segundo. Te sientes como un grano de arena atascado en la garganta de un monstruo de piedra. Pero lo más espantoso abajo no es el calor ni la estrechez, es el agua. Las aguas subterráneas se filtraban por todas partes, inundando las galerías. Y ahí empezaba tu pesadilla personal, interminable. Porque había que sacar esa agua de algún modo, o la extracción se detenía. Abajo te esperaba el enemigo principal, no el capataz, no el hambre, sino el agua. Estaba en todas partes, goteaba del techo, resumaba de las paredes, se juntaba en charcos negros bajo tus pies. Si no la quitabas, la mina se ahogaba en un par de horas, y los ingenieros romanos idearon una solución, genial desde el punto de vista mecánico y absolutamente sádica desde el punto de vista humano. Te convirtieron en motor. Conoce el tornillo de Arquímedes, un largo tubo de madera con una espiral giratoria dentro, una maravilla de la técnica antigua. Pero esa maravilla no tiene motor de combustión interna. El motor eres tú. El sistema funcionaba en cascada. Un tornillo elevaba el agua un par de metros, la vertía en un depósito, de donde la tomaba el siguiente tornillo, y así hasta la superficie. Tú estás de pie sobre una plataforma estrecha y resbaladiza, medio cuerpo en una mezcla helada, y giras una manivela. 1 hora, 2, 10, un día entero. No puedes parar. Si aflojas, el agua empieza a subir y el nivel inferior se inunda contigo y con tus compañeros. Era una tortura monótona que vuelve loco. Tus manos se convertían en una sola ampolla, la espalda se endurecía y la mente se apagaba. Dejabas de ser una persona con pensamientos y sentimientos. Te convertías en un simple engranaje de carne y hueso al que no se puede engrasar, pero sí reemplazar cuando se rompe. Pero donde el agua era demasiada, los tornillos no bastaban, y entonces los romanos construían monstruos. En las minas de Río Tinto, los arqueólogos hallaron ruedas elevadoras de agua de hasta 6 metros de diámetro. Imagínate una enorme rueda de madera, como la de un molino, solo que escondida muy bajo tierra. En su borde hay cangilones. Para que la rueda girara y subiera agua, alguien tenía que hacerla girar. Ese alguien eran 2 esclavos. Los encerraban dentro de la rueda. Te pones sobre travesaños mojados y viscosos y empiezas a caminar. Un paso, otro. La rueda gira con tu peso. Tú avanzas, pero sigues en el mismo sitio. Esto es como una cinta de correr moderna en un gimnasio, solo que en vez de aire acondicionado, hay una oscuridad sofocante. Y en vez del botón de stop, está el látigo del capataz. Los turnos en esas ruedas duraban 10 o 12 horas, en oscuridad total, con el crujido de la madera y el chapoteo del agua. Te resbalas, lesión. Lesión y te dan de baja, porque nadie va a curar un accionamiento roto. En tu lugar meten al siguiente al instante. La gente en esas ruedas se gastaba más rápido que la madera de la que estaban hechas. Pero si el agua al menos se podía achicar, con la piedra era más difícil negociar. Las vetas más ricas a menudo se escondían en el cuarzo más duro. El pico no podía con él. El cincel se embotaba en 5 minutos. Nobel aún no había inventado los explosivos. ¿Cómo abrirse paso? Los romanos usaban física. El método se llamaba fuego y vinagre. En un fondo estrecho y cerrado, donde ya de por sí no hay aire, apilaban una montaña de leña y la encendían. La llama rugía lamiendo las paredes. La temperatura se disparaba. La piedra se ponía al rojo vivo. Tú te quedabas en una galería vecina, ahogándote con el humo, esperando la señal. Cuando la roca alcanzaba el límite, apagaban el fuego,
y tú tenías que correr al frente y echar vinagre helado sobre la piedra. El choque térmico partía la roca desde dentro. Crujía, se desmigajaba, saltaban astillas afiladas. Pero en ese instante pasaba algo más. Imagina que viertes una botella de vinagre sobre una sartén al rojo, solo que a escala de cueva. Una nube de vapor cáustico se disparaba hacia afuera, mezclándose con humo y polvo. Esa mezcla quemaba la garganta al instante. Los ojos lloraban. Respirar se volvía difícil. Y en esa niebla tenías que agarrar el pico y golpear la piedra resquebrajada, mientras aún estaba caliente. Tosías, te mareabas, pero seguías golpeando. Porque la cuota de extracción no se cumple sola. Así pasaban los días, los años, en humedad, humo, vapores ácidos. Pero incluso ese infierno parecía un paraíso comparado con cómo era tu vida cuando el turno terminaba. Has sobrevivido a un turno en la rueda. No te has asfixiado con los vapores de vinagre. ¿Crees que ahora puedes descansar? Ni de lejos. Tu casa, durante los próximos años, es una rendija de piedra donde ni a un perro le cabría. Los romanos eran pragmáticos hasta la médula. ¿Para qué cortar un corredor amplio si la veta de plata tiene apenas medio metro de grosor? Roca de más significa trabajo de más. Por eso las galerías se abrían justo al tamaño de la veta. Al final pasas 12 y a veces 14 horas al día en postura de embrión, o a gatas. Arrastras una cesta pesada con mineral, despellejándote rodillas y codos, retorciéndote como un gusano. Olvidas lo que es estar de pie. Te conviertes en un animal. Los arqueólogos que estudiaron los huesos de los mineros de aquella época se quedaron helados. Los esqueletos parecían de otra especie biológica. Columnas torcidas, articulaciones deformadas, huesos de la pelvis arqueados. La gente cambiaba físicamente. Caminar erguido se convertía en una habilidad olvidada, pero incluso esa estrechez palidecía ante el mayor miedo del subsuelo, la oscuridad. Tu vida ahora depende de un pequeño cuenco de barro con una mecha, una lámpara de aceite. Ese es tu sol, tu reloj y tu único amigo. Los romanos entregaban el aceite estrictamente racionado, exactamente lo suficiente para un turno. En cuanto la mecha empezaba a humear y a apagarse, entendías, se acabó el tiempo. Es como bucear con equipo hasta el fondo del océano y ver que el indicador marca 0%, solo que no puedes subir a la superficie. Si te demorabas, si la lámpara se rompía o el aceite se acababa antes, te quedabas en una oscuridad absoluta y densa. En un laberinto con cientos de giros y pozos. Encontrar la salida a tientas, imposible. Gritar, el ruido del agua y los golpes de los picos ahogarían tu voz. Quienes perdían la luz a menudo se volvían locos de pánico antes de morir de sed. Simplemente se sentaban y esperaban el final, mientras la oscuridad les devoraba la mente. Por cierto, justo estos detalles de los que los libros escolares hablan con pudor son los que nosotros sacamos a la luz. Si quieres saber cómo fue la historia de verdad, sin mármol ni toga, sino con sudor y sangre, suscríbete al canal. Mostramos el reverso de los grandes imperios. Y ahora volvamos a tu cena, si es que se puede llamar así. Tu ración se calculaba al mínimo. La tarea era simple. El esclavo debe vivir exactamente lo suficiente para amortizar su traslado y su comida, y además dejar beneficio. Nada de humanismo, pura contabilidad. Te daban pan basto de cebada, agua y a veces vino barato agrio o posca, una mezcla de agua con vinagre para que no cogieras disentería el primer día. ¿Carne? Olvídalo. ¿Verduras? Solo si había suerte. Con un trabajo físico tan brutal, las calorías eran catastróficamente insuficientes. Tu organismo entraba en pánico. Primero se iba la grasa. Luego el cuerpo empezaba a comerse a sí mismo. Los músculos se deshacían,
La piel se volvía seca, tirante. Te convertías en una sombra viva que aún puede blandir un pico, pero ya no puede luchar contra las infecciones. Y ese era el comienzo del fin. Porque un organismo debilitado y exhausto se convertía en presa fácil de asesinos invisibles, de venenos que impregnaban esas paredes. Podías ser fuerte como un toro, podías acostumbrarte a la oscuridad y aprender a dormir a ratos sobre piedras mojadas, podías incluso aguantar el hambre, pero no podías no respirar, y el aire allí mataba con más certeza que una espada. En las minas romanas, la muerte tenía sabor químico. Empecemos por lo que justificaba todo esto, la plata. El problema es que la plata en la naturaleza casi nunca aparece pura. Su compañera fiel es el mineral de plomo, la galena. Mientras acuñabas monedas para el imperio, inhalabas polvo de plomo, bebías agua impregnada de plomo, comías pan con las manos sucias, y el metal empezaba a acumularse en tu cuerpo. Los romanos lo llamaban la enfermedad de los esclavos, nosotros lo llamamos saturnismo. El plomo golpeaba el sistema nervioso. Primero llegaba un cansancio terrible, luego dolores abdominales, las encías se oscurecían, aparecía una línea característica, y después empezaban graves crisis mentales. En la oscuridad absoluta, bajo tierra, la gente empezaba a ver lo que no existe. Les parecía que las paredes se cerraban, que las piedras gritaban. Los mineros perdían la razón. No era solo miedo, era la descomposición del cerebro, lenta e implacable. Pero incluso las minas de plomo parecían un balneario comparadas con el lugar que los romanos llamaban Sisapo. Hoy es Almadén, un yacimiento de cinabrio. El cinabrio es un mineral rojo y hermoso del que se obtenía mercurio, y también el pigmento para frescos en Villarricas. El destierro a Almadén se consideraba una sentencia de muerte sin derecho a apelación. Allí enviaban a los más peligrosos, a quienes querían destruir con especial crueldad. ¿Por qué? Porque los vapores de mercurio y el contacto con el mineral destruían a una persona en 2 o 3 años, casi con total seguridad. Era una muerte agonizante. El mercurio destrozaba el organismo de forma total. Aparecían los síntomas neurológicos más graves. El cuerpo temblaba, la coordinación se iba, la mente se deshacía, la agresividad daba paso a una apatía completa. La gente se convertía en sombras que ya no vivían, iban apagándose. Esto es como obligarte a trabajar en una zona de producción mortalmente peligrosa, sin protección. Solo que en vez de radiación hay un metal venenoso. Pero incluso si caías en una cantera limpia, sin plomo ni mercurio, te esperaba un tercer asesino, el más silencioso y el más masivo, el polvo de piedra. En frentes estrechos, con casi nada de ventilación, el aire estaba espeso de una suspensión finísima de cuarzo. Cada inhalación era una microlesión dentro de los pulmones. El polvo actuaba como papel de lija. El organismo intentaba defenderse, envolviendo esas partículas con tejido cicatricial. Los pulmones se endurecían, perdían elasticidad, se desarrollaba la silicosis. La persona empezaba a ahogarse, primero con esfuerzo, luego simplemente tumbada. Aparecía una tos, seca y agotadora. Y después llegaba el final. Los pulmones se convertían en un saco inútil, incapaz de absorber oxígeno con normalidad. Lo más terrible es que este proceso es irreversible. Aunque ocurriera un milagro y te liberaran, te sacaran al sol y te dejaran respirar la brisa del mar, igual morirías. Tus pulmones ya eran de vidrio. Llevabas tu muerte dentro. En esas condiciones, la gente perdía pronto el aspecto humano. Pero para controlar a esa horda de semilocos, envenenados y condenados,
hacían falta capataces especiales. ¿Quién podía bajar voluntariamente a ese infierno para mantener el orden? Solo quienes no eran mucho mejores que los propios condenados. La guardia de las minas no eran nobles legionarios con armaduras brillantes, eran mercenarios, contratistas privados o esclavos que se habían ganado el favor de sus amos. Para manejar un ejército de condenados desesperados había que ser una bestia. El capataz tenía poder absoluto, era un dios en ese reino subterráneo. Si un esclavo caía de cansancio, no lo levantaban, le pegaban. Si no se levantaba, podían matarlo allí mismo, y nadie sería castigado. En los informes, eso pasaba como baja de inventario. Se rompió un pico, murió el esclavo número 405. Para la contabilidad no hay diferencia. La atmósfera de terror total era la única forma de obligar a la gente a meterse en esas madrigueras. El miedo al dolor debía ser más fuerte que el miedo a la muerte. Esto es como los carceleros de una prisión de máxima seguridad, donde cada preso es un condenado a muerte al que ya no le queda nada que perder. Para mantenerlos a raya hace falta una crueldad fuera de escala. Pero lo más terrible es que los romanos sabían romper a las personas no solo con el látigo. Usaban el principio de divide y vencerás incluso allí, en el fondo. Entre los condenados se levantaba su propia jerarquía, deformada. En lo más bajo, literal y figuradamente, estaban los picadores del frente y los achicadores de agua. Se pudrían en fondos de saco, sin alejarse del puesto durante días. Un poco por encima estaban los porteadores, los que subían las cestas de mineral. Se consideraban la élite. ¿Por qué? Porque se movían. A veces veían el reflejo de la luz del día cerca de la salida. Podían cruzar dos palabras con otros. Los romanos se enfrentaban a propósito a estos grupos. Los porteadores despreciaban a los picadores. Los picadores odiaban a todos. Esa pelea constante impedía que los esclavos se unieran, porque si miles de personas con picos se ponen de acuerdo, se acabó la guardia. Y a veces ocurría. La historia conoce ejemplos de minas que estallaron en motines. No eran batallas bonitas, sino una carnicería brutal. La rebelión de Atenión, durante la Segunda Guerra Servil en Sicilia, mostró de qué son capaces quienes están acorralados. Los mineros luchaban con la furia de bestias condenadas. Usaban sus picos, palancas, cadenas, todo lo que pudiera matar. Sabían que no habría piedad. El cautiverio no les interesaba. No luchaban por la libertad, luchaban por poder destruir a sus torturadores antes de morir ellos mismos. Por eso temían a los mineros. Los mantenían encadenados incluso bajo tierra. Las entradas a las minas se vigilaban como fuertes militares, no para que el enemigo no entrara, sino para que nadie saliera. Pero un motín es una oportunidad rara. Para la mayoría de los presos solo había una salida. Y era peor que cualquier combate. ¿Sabes a quién envidiaban con una envidia negra a esos hombres? A los gladiadores. Sí, a esos mismos a los que mataban en la arena. Para nosotros, el gladiador es una víctima. Para el minero, es un afortunado que ganó la lotería. El gladiador tenía carne para cenar, masajes, mujeres y una oportunidad de gloria. Pero lo principal, tenía la posibilidad de una muerte rápida y pública, bajo el rugido de la multitud. Un golpe de espada y eres libre. El minero solo tenía una agonía lenta y sucia, apagarse en la oscuridad donde nadie verá tu final, salvo las ratas. Las minas eran el fondo absoluto. Más abajo ya no se podía caer. Y en algún momento, todos los que llegaban allí acababan en la misma idea. La muerte no es castigo, la muerte es un regalo. Es la única puerta a la libertad que te queda. Pero Roma fue cruel hasta el final. Te quitaba incluso el derecho a morir. La guardia vigilaba a quienes querían suicidarse con más celo que a los fugitivos. A los esclavos les quitaban todo lo que pudiera ayudar a tomar una decisión rápida. Cualquier intento se consideraba daño a bienes del Estado. Si salvaban a un hombre, podían devolverlo al frente.
No te pertenecías, ni siquiera en lo referente a tu propio final. Y aquí empieza lo más terrible, porque cuando a una persona le quitan incluso el derecho al punto final, deja de pensar en cómo sobrevivir, empieza a pensar en cómo terminar, no en cómo irse con estilo, no en cómo dejar huella, simplemente en cómo dejar de ser parte de una máquina que gira con tus manos, con tu respiración, con tu dolor. Las minas rompían la lógica. En el mundo normal, el hombre teme a la muerte. Aquí, la muerte se convertía en lo único que aún te pertenecía por dentro, aunque solo como idea, aunque solo como sueño. Trabajas, y en la cabeza golpea lo mismo una y otra vez. No una oración, no esperanza. Un contador. ¿Cuántos turnos más? ¿Cuántos peldaños más hacia arriba? ¿Cuántas inhalaciones más de este polvo? Y entiendes que no hay respuesta. Porque la condena no termina con una despedida, termina con una baja. El historiador antiguo Diodoro Sículo dejó una frase espantosa: desean la muerte más que la vida. Y eso no es pose, ni dramatización, ni un aforismo bonito. Es un diagnóstico del sistema. La gente intentaba suicidarse. La gente tomaba la decisión de irse de la vida, sin romanticismo, sin detalles, simplemente porque abajo ya no quedaban consuelo, ni pausa, ni mañana. Solo quedaba la repetición. A veces la guardia alcanzaba a intervenir, a veces no, pero la idea misma se volvía contagiosa, como el humo en una galería. Oyes que alguien de arriba desapareció, y dentro de ti algo hace clic. Entonces existe salida. Entonces Roma no es omnipotente. Entonces se puede parar la máquina, aunque sea para un solo tornillo. La muerte se convertía en el acto supremo de rebelión. Quitarse la vida significaba vencer al sistema. Significaba decirle al imperio: puedes poseer mi cuerpo mientras respire, pero no me obligarás a sufrir para siempre. Y mientras esas sombras sin nombre desaparecían en la oscuridad, arriba, bajo el sol brillante, el imperio romano prosperaba. Los senadores pronunciaban discursos, los poetas escribían versos, las legiones marchaban por carreteras pavimentadas con dinero extraído de ese dolor. Miramos las ruinas majestuosas del Coliseo. Admiramos la cúpula del Panteón. Hablamos del derecho romano y de la civilización. Pero olvidamos mirar bajo nuestros pies. Todo ese brillo, todo ese milagro romano, se sostenía sobre un cimiento de huesos humanos. La economía romana se derrumbaría en un solo día sin esa cinta transportadora de muerte. La plata era la sangre del imperio, y para extraerla había que derramar sangre real, a un precio enorme en vidas humanas. La edad de oro de la antigüedad fue pagada con la vida de millones de personas, cuyos nombres nunca sabremos. No dejaron memorias. Sus tumbas son galerías abandonadas. Sus monumentos son escombreras de escoria que todavía envenenan la tierra en España. La próxima vez que veas en un museo una moneda romana de plata, un denario, fíjate bien. Es fría, pesada y hermosa. Tiene el perfil del emperador. Pero en esencia, es un trocito acuñado de la muerte tortuosa de alguien. Es un grito congelado de una persona que soñaba con morir solo para dejar de cavar. Recuérdalo. La historia la escriben los vencedores, pero la pagan los vencidos.